Los movimientos religiosos contemporáneos y la religiosidad popular nos lleva a tener escenarios y espacios como este, capillas, catedrales, símbolos, rituales, costumbres, tradiciones. Hoy aquí en Historias Mayores tendremos un invitado muy especial que nos orientará un poco acerca de estos temas, de la religiosidad popular, de los movimientos religiosos, de la globalización en términos de religiones y de qué están pensando los jóvenes de hoy, las nuevas generaciones, en qué están creyendo. Comencemos. Cordial saludo a todos. Hoy nos acompaña en esta sala un invitado muy especial, Monseñor Alex Barahona, de la Iglesia Universal Apostólica Anglicana en Colombia, y quien nos va a orientar un poco acerca de todo lo que nos corresponde en estos grandes interrogantes que tenemos hoy. Monseñor, bienvenido a estos micrófonos, a esta sala. Nos acompaña en la Universidad Claretiana, la Uniclaretiana, para que nos cuente varias cosas y compartir con ustedes un diálogo sencillo. Básicamente, saber cómo se desarrolla el tema de la Iglesia Anglicana en Colombia, cómo llega usted a esta congregación, y profundizar un poco sobre la globalización y la constitución política colombiana, que nos ha definido como una república laica, una libertad religiosa. En el Ministerio de Gobierno hay pues una oficina de asuntos religiosos, y conocer un poco desde su perspectiva y desde su experiencia qué piensan los jóvenes hoy, las nuevas generaciones, cuáles son las creencias, en qué están creyendo las nuevas generaciones. Entonces son como los grandes interrogantes, Monseñor, que le invitamos hoy a que nos oriente un poco en ese tema, y bienvenido a estos micrófonos. Muchas gracias por estar aquí y por aceptar la invitación. Gracias, complacido Fernando por esta invitación para poder, digamos, tener estas enunciadas, estas perspectivas, quizás algunas interpretaciones de este enfoque religioso y de libertad. Yo le agradezco mucho, y pues desde el ámbito académico pues es muy importante, aún más. Bienvenido, gracias. Gracias. Pues la Iglesia Universal Apostólica Anglicana es una iglesia que nace hace 25 años, precisamente. Yo soy obispo auxiliar de esta iglesia. Ingresé a ella hace más de 10 años, en un proceso, digamos, de vinculación vocacional. La encontré en esa búsqueda de recogimiento y esa búsqueda vocacional, porque la Iglesia Anglicana, digamos, en términos generales, acepta dentro de su presbiteriado a personas, en este caso varones, que tengan matrimonio establecido. En este caso yo soy casado, tengo mis 2 hijos, mi esposa hace más de 35 años, y eso da un espacio nuevo para que personas con vocación sacerdotal puedan asistir y desarrollar su tema. Eso es un punto importante, porque eso nos da cabida a muchos y a muchas personas en todo sentido. Pero aquí lo importante es que a partir de la Constitución Nacional del 91 y el artículo 19, donde se establece la libertad de cultos y de fe, pues se abre el espacio para que iglesias nuevas se renueven, lleguen nuevas opciones, a diferencia de las que ya existían, dadas acá en el país, que pues básicamente conocemos, que es la Iglesia Católica Romana, y que pues se estableció por tradición y por toda la conquista española y bueno, todo este tema histórico. Y fue la oportunidad para el país y para muchas iglesias como esta, que venían por otras rutas, digamos el tema anglicano, pues un tema anglosajón, Inglaterra, desde Estados Unidos, y se abre campo para que hayan estos espacios también muy importantes, muy concretos, y por supuesto para desarrollar también el tema religioso y todo el ámbito espiritual. Y nace la Iglesia Universal Apostólica Anglicana. Monseñor, antes de estar usted en la Iglesia Anglicana, pues comenta que pues, ha sido un hombre casado, de familia, 35 años.
¿Cómo llega a la iglesia anglicana? ¿Cómo se despierta esa convicción, esa creencia en este modelo religioso? Los seres humanos somos de vocación y tenemos algo que está inserto en nosotros desde que nacemos, ¿no? El que sabe cantar, el que tal vez pinta y todos estos atributos que Dios nos da. Y parte de esa vocacionalidad estaba en mí desde niño, ¿sí? Solo que pues también había la vocación de ser esposo y padre, ¿sí? O sea, era una circunstancia que chocaba. Ser esposo y padre y ser sacerdote, pues no se podía. Y entonces, primero fui esposo, sacerdote, fui esposo y padre, y luego, cuando ya vino y se mantuvo esta vocación en tema social y demás, pues aparece, digámoslo así, de manera muy oportuna y a partir de la apertura de la Constitución, iglesias como la Iglesia Anglicana que nos dan esa posibilidad. Entonces, se compaginan las dos cosas, mi vocación como servidor, como pastor, como misionar, es una cosa misional interna en mi corazón, de vocación, en ese encuentro, esa necesidad de ese llamado por un maestro, como en el caso de Jesucristo, y poder desarrollar mi ámbito religioso, también mi desarrollo personal, espiritual, y a su vez todo el tema personal, familiar, con mi familia y esposa y demás. O sea, es una conjugación perfecta. Yo digo, es perfecta, es hermosa, es bella porque me llena totalmente. Y eso es. Hay una pregunta interesante, y es que a raíz de la Constitución Política de nuestro país de 1991, que se crea la libertad religiosa, y ahora pues todo este tema de la globalización ha atomizado un poco el tema de las religiones. ¿Cómo se ve desde la Iglesia Anglicana y cuál es su pensamiento personal frente a la atomización de la religiosidad y de la espiritualidad? Ahora hay muchas creencias, se creen en muchos líderes. ¿Cómo se ve eso? Pues el ser humano per se necesita guía, ¿sí? Y está en la búsqueda de eso que para todos nosotros es desconocido. Y la religión es un camino, un medio, el cual el ser humano utiliza para poder discernir o tal vez acercarse a esa condición de espíritu que no logramos percibir directamente. Y la religión pues es una herramienta. ¿Qué pasa en este momento? Pues la globalización rompe la incertidumbre, o quizás rompe, digamos, la reserva, ¿sí? La reserva del conocimiento que la tenían los eruditos, ¿sí? En este caso, los más eruditos generalmente eran religiosos, porque tenían el acceso al poder y el acceso al conocimiento y al acceso a los libros sagrados y a todo esto, y su misma condición de líderes y superiores pues generaron esto. Cuando la comunicación se da, se globaliza, se conoce en todo sentido, pues el ser humano comienza a sentirse un poco más libre, más autónomo, menos constreñido, y hace que comience a pensar y a reflexionar de una manera mucho más abierta. Eso es la globalización, es un tema de llegar para nosotros es muy importante esta transformación y es muy positivo. Yo creo que en principio el ser humano tiene que autorregularse, autoconvencerse, autorrealizarse, desarrollarse en todo su contexto, y etcétera, o sea, porque tenemos la condición... Forma parte de la globalización y de la democratización de la religiosidad y la espiritualidad. Una dinámica completamente abierta y diferente. Eso me llama mucho la atención. Y hablando de toda esa globalización y democratización, vienen las nuevas generaciones, vienen los niños, las niñas, los adolescentes. Ahora pues hay diversidad de género, hay multiculturalidad, hay diversidad. ¿En qué están creyendo estas nuevas generaciones? ¿Cuál es su convicción? Usted que ha recorrido tantos territorios y habla con los jóvenes, ¿en qué están creyendo estas nuevas generaciones? ¿Tienen las mismas convicciones religiosas de los católicos, apostólicos, romanos, ortodoxos, de nuestros abuelos, de nuestras familias, o en qué están creyendo ahora? Mira, eso que acabas de decir es lo más importante, básicamente. En cada momento histórico la humanidad ha transformado
sus creencias, sus maneras de ver el mundo, cuando nació un invento, cuando se dio otro, etc. Hoy los jóvenes están recibiendo el avasallamiento de la información. La información está ahí, ¿sí? Quiere decir ya los enigmas, los paradigmas, incluso la inocencia y todo eso que había en otros momentos y que nos tocó a nosotros y les tocó a nuestros abuelos y demás, desapareció completamente. La información es ya y lo tenemos ya, a través de todo este tema de comunicaciones. ¿Eso qué tiene? Pues tiene una parte muy buena porque las personas, los jóvenes están directamente relacionados con la información, mucha de ella a veces negativa, mucha de ella también positiva, y hay una libertad en ese sentido. Entonces hay unos criterios muy dinámicos en ese sentido. Entonces el joven se siente pues abierto a todo eso, pero también por supuesto la negación de que ese avasallamiento rompe con unas bases tal vez éticas y fundamentales de lo que debemos ser como seres humanos. Pero surgió una cosa bastante compleja, que es lo que hoy percibimos los que estamos al frente, digamos, de alguna comunidad o algún tema de liderazgo en este sentido, y los jóvenes están en una incertidumbre absoluta. Antes, nosotros los jóvenes que recibimos una capacitación o orientación cultural de nuestros padres, sabíamos que íbamos para allá, y le creíamos al papá y a la mamá, y le creíamos al cura, y le creíamos a los que estaban al frente. Hoy los jóvenes no le creen a eso. O sea, hay un escepticismo Escepticismo, no sería tanto como escepticismo, sino hay un momento en crisis de la manera como podemos, no sería de escepticismo, sino de reflexión, ¿sí? ¿Será que yo le creo esto? Esto ya se está transformando, y comienza una reevaluación muy profunda. Me hace pensar usted, monseñor, si realmente eso genera un escepticismo, del escepticismo al ateísmo no es sino un paso. Sí, pero el tema ¿cuál es? Los jóvenes han entrado en una digamos, voy a decir una palabra tal vez no sea la justa, pero nos describe, en una incertidumbre, ¿sí? de eso tradicional contra lo que ellos están mirando en la nueva condición que se les da a través de la información que llega. Y está generando en ellos una confusión de hacia dónde seguir. Puede ser escepticismo, o como tú lo decías, Fernando, el tema de no creer en lo que se les había enseñado o lo que venían dándose. Definitivamente, para el contexto nuestro, las religiones, tanto católicas, romanas, anglicanas y otras, han perdido para los jóvenes vigencia y fuerza. Entonces, están en esa búsqueda. Monseñor. Yo creo que el punto, Fernando, es que va a haber un proceso que tenemos que tener muy en cuenta. Para mí en términos generales es positivo, porque los jóvenes van a encontrar poco a poco, y la generación van a encontrarse con lo que realmente es lo esencial, y eso ojalá sea así, es su propia, digamos, encuentro interior, su espiritualidad, y en eso tenemos que enfocarnos las iglesias, a ser más espirituales y menos religiosos, digamos en términos concretos, menos ese aspaviento de la religiosidad, y mucho más en la comunicación espiritual, en el reconocimiento de esa espiritualidad. Yo creo que ese es un mensaje grande que incluso el mismo Jesús nos lo dejó, esa formación hacia la interiorización y demás. En eso tenemos que transformar nuestras iglesias, hacia que el joven se pueda dar esa opción de libertad de reconocernos, de reconocer. Y los líderes religiosos tenemos que transformarnos hacia allá. De lo contrario, pues no van a estar en nuestras congregaciones ellos. Y vamos a llenarnos de gente pues que viene con su tradición, que en este caso gente madura o ancianos, que son los que en este momento están llenando las iglesias. Hay iglesias que han renovado, iglesias digamos no católicas, muchas cristianas, otras de otras dimensiones, que están llegando con esta
nueva, digamos, propuesta de esa libertad y han encontrado eco en los jóvenes que es importante. Sin embargo, sí es importantísimo para la humanidad que hayan buenos líderes que orienten a los jóvenes y que hagan que no se pierda esa esencia de lo que somos finalmente, seres espirituales en la gracia de Dios, aunque estamos en una materia, y que el materialismo por el consumismo definitivamente no los llene y no los acabe y no acabe una humanidad como ha venido sucediendo. Hoy el gran riesgo realmente para los jóvenes es que se consuman en el consumismo y en el materialismo, que creo que esa es la lucha que hay de muchos jóvenes, y el gran reto para las religiones es transformarse hacia eso, hacia esa lucha, para que el joven por convicción, por necesidad y por esa intuición de ser humano busque esa realización espiritual hacia su propio ser. Y eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, monseñor, esa incertidumbre, esa necesidad de espiritualidad que usted menciona, pues vuelve vulnerables a esas nuevas generaciones, porque pueden creer en cualquier cosa. Esa es la consecuencia de este cambio. Es un cambio profundo, muy profundo, que todavía no tiene fondo. Y los líderes, no solamente los religiosos, sino los políticos, los económicos, las familias internas, tenemos que entender, básicamente los viejos, por decir de alguna manera, entender este cambio y digamos, avanzar rápidamente para poder soportar a la juventud, porque la incertidumbre genera en el joven un vacío que lo lleva a los temas del suicidio, por ejemplo. El hecho de que hayan perdido los paradigmas, las razones que los enfocaban, ya no es importante para ellos nada. Les limita todas sus necesidades y los deja en una incertidumbre y terminan buscando la muerte porque no ven sentido a todo esto. O empiezan a creer en otras cosas. Sí, claro. Y entonces pueden caer en temas como el excesivo consumismo, que es, yo creo que una de las grandes negaciones del mundo. Ha existido siempre, pero ahora más. En drogas, en costumbres, en actitudes colectivas que llevan a unas experiencias muy fuertes. Estamos hablando como mecanismos de salida, quizás vicios, encuentros o una serie de comportamientos colectivos e individuales que al traste van a llevar a muchas personas a desastres. Hay una cosa que definitivamente es gravísima para el mundo humano, para todo el mundo humano, es la descomposición del concepto de relación, digamos, de relación humana entre parejas, ¿sí? Y la concepción de familia, porque hoy se ha perdido esa cohesión de familia y se está transmutando hacia la individualidad, y mi compromiso es cero respecto a la responsabilidad con alguien cercano. Por eso no quiero hijos, no quiero familia, no quiero matrimonio, quiero libertad, quiero yo solo. Y eso no hace cohesión social, no hace compromiso, ni hace nada. Bien, monseñor, pues muchísimas gracias, de verdad le agradecemos mucho este espacio, este tiempo que nos ha dedicado, nos deja muchas reflexiones. Desde la antropología de las religiones, pues tenemos mucho que hacer también en eso que nos está invitando a participar y a asumir esa responsabilidad de fortalecer esas creencias en las nuevas generaciones y esa espiritualidad. Pues tenemos mucho que hacer, de verdad. Unos temas muy interesantes que nos deja pues una autoridad, el señor Alex Barahona de la Iglesia Universal Apostólica Anglicana. De verdad, muchas gracias, y para terminar, pues un saludo especial para los estudiantes de antropología de la Universidad Claretiana. Pues un saludo muy especial. La antropología es una de las, digamos, de las ciencias
creería que debería dársele muchísima mayor relevancia, porque está la esencia de lo que somos, ¿sí? Y a partir de este análisis antropológico y demás, y la transformación del ser humano, pueden hacerse muchas correcciones o por lo menos dirigir muchos temas. Así que los felicito por estar en esta área y por estar en esta ciencia y por todo lo que hace, a la universidad también, y con todo gusto podemos seguir dialogando. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para servirnos. Muchas gracias. Bueno, para ustedes las reflexiones de un líder y un jerarca de la Iglesia Anglicana, y esperamos pues con todo esto generar pensamientos críticos, nuevas formas de pensamiento y asumir responsabilidades desde la antropología de las religiones, en estas religiones contemporáneas y nuevos movimientos religiosos. Muchas gracias y muy amables.